El 22 de abril de 2020 podría ser el día que Estados Unidos se retiró de la industria petrolera de Venezuela. Probablemente tienen que cerrar producción en estos meses y probablemente eso requiera luego una inversión considerable, incluso para recuperar la producción de 700, 800 mil barriles que teníamos el mes pasado. Y es muy difícil hacer eso sin, digamos, la inversión de estas empresas socias, ¿no? Francisco, ¿qué implicaciones tendría para Venezuela y la producción petrolera y en general para la economía que la OFAC no renueve la licencia a Chevron a finales de abril? Sí, bueno, primero te comentaría que quizás, dadas las circunstancias que hay ahorita, sí la renuevan, pero vamos a suponer que no la renueven. En ese caso, mi sensación es que en el corto plazo la diferencia no va a ser muy grande, porque en este momento la restricción fundamental que enfrenta Venezuela viene dada por el problema de la caída del precio, de los descuentos que tiene que otorgar Venezuela y de la dificultad en colocar el crudo y de que ciertamente algunos campos, como el propio campo Boscan, que opera junto a Chevron, una empresa mixta junto a Chevron, son campos que no son rentables a estos niveles de precios. Más adelante, si hubiera una posibilidad con una recuperación de precios, de que Venezuela pueda producir un poco más, quizás sí así haría un poco de diferencia y dependería un poco si los rusos apoyan a PDVSA en la operación de Petropiar, que es el proyecto más importante que tiene Chevron en Venezuela. Eso quiere decir que, digamos, si sería viable que los rusos tomaran activos que tiene en este momento Chevron. Mira, yo creo que al menos podrían tener algún tipo de contrato para operar Petropiar. Ellos operan un proyecto relativamente similar, ¿no? Petromonagas tienen el conocimiento de cómo operar ese tipo de proyectos y si tuvieran la voluntad, que pareciera que en general la han tenido, de ayudar, puede ser que sí operaran. La pregunta bajo qué esquema hacerlo no la tengo tan clara porque los rusos, como tú sabes, han sido también relativamente cautelosos en no hacer cosas que, digamos, no hayan sido aprobadas de manera con las formalidades legales del caso. Eso implicaría entonces, si no se renovara esa licencia, ya prácticamente el abandono por completo de Estados Unidos dentro del escenario petrolero venezolano. Por lo menos por ahora, claramente, sí, porque es la única empresa operadora. Las empresas de servicio ya tienen una actividad prácticamente muy reducida y la única operadora es Chevron y se estaría, por lo menos temporalmente, abandonando el país. En el mediano plazo y sobre todo para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, no hay duda de que un aliado como Chevron es absolutamente fundamental, ¿no? Porque empresas grandes que puedan invertir en proyectos de la faja, no hay tantas, digamos, que puedan invertir en Venezuela. Si estamos hablando ya de una capacidad de recuperar la industria petrolera venezolana, de subir la producción de manera importante, sería bastante difícil sin Chevron. Creo que la no renovación de las licencias no tendría un impacto significativo, tendría un impacto bastante marginal, por decir, creo que no haría diferencia con la asfixia económica que está recibiendo ya el régimen de Nicolás Maduro. Entonces creo que no renovar licencias no va a generar una asfixia adicional a la que ya está sufriendo. ¿No sería un espacio que pueda cubrir otras empresas, por ejemplo, de China o de Rusia? Evidentemente, al tú sacar a una empresa norteamericana, obviamente lo lógico es que pase a ser reemplazada. Y por la información de la industria petrolera, además se sabe que empresas como Rosneft podrían tomar control de una empresa que está operada ahorita, por ejemplo, por Chevron, en el muy corto plazo. En un escenario de transición, ¿no sería un espacio que pudieran perder? Por supuesto, la existencia de empresas estadounidenses y de empresas transnacionales, no solamente estadounidenses, sino empresas transnacionales en Venezuela, es sumamente importante para una situación de transición, porque el estar ahí ya implica que un gobierno de transición no tiene que llamar para hacer inversiones, sino que esas empresas ya van a estar ahí desde el día cero, produciendo y alistadas para ayudar a la recuperación económica. Creo que eso es un factor muy importante a considerar en estos momentos. ¿Tú considerarías que sería
prudente, digamos, una renovación de la licencia el 22 de abril? Yo creo que existe una probabilidad y creo que sería algo, digamos, económicamente viable y creo que políticamente importante mantener en estos momentos esas licencias, porque de nuevo creo que no se le haría daño adicional a Nicolás Maduro. Creo que Nicolás Maduro está ahorita sufriendo una asfixia total por la situación de los precios del petróleo, pero además por la situación de la pandemia. Sanciones adicionales creo que no harían más daño del que ya existe en estos momentos.